Muy buenos días, quiero darles a ustedes la bienvenida desde Esquel a este segundo módulo de las cuartas jornadas de agua para usos múltiples, hacia un uso eficiente de los recursos hídricos para incrementar la productividad y mejorar las condiciones del hábitat. Sí, la hemos dado en llamas. Bueno, soy Sebastián Lee y junto al equipo de profesionales de la Estación Experimental Agroforestal del INTA Esquel, estamos facilitando este espacio de diálogo para compartir experiencias e intercambiar conocimientos para promover un uso racional y sostenible del agua dentro de los distintos territorios en sus distintas escalas. Bueno, en este segundo módulo, de 3 que forman parte de estas jornadas virtuales que estamos desarrollando y que se iniciaron la semana pasada, abordaremos las energías renovables para el acceso y uso del agua. ¿Por qué tomamos el eje de las energías renovables? Ya desde hace un tiempo, porque por un lado, bueno, observamos que el acceso a la energía en la población rural de la meseta y la cordillera del Chubut, como en otras regiones del país, es una dificultad real y cotidiana. El acceso a las redes de servicios públicos, las distancias y los medios de comunicación para acceder a insumos como el combustible para los generadores, es complejo, sobre todo en las familias de pequeños productores. Por otro lado, a nivel mundial se cuestiona el uso de fuentes de energías no renovables y la emisión de gases de efecto invernadero ante la crisis climática que venimos viviendo y sus efectos sobre el calentamiento global. Es por eso bueno, que hoy compartiremos dos experiencias de personas y organismos que trabajan aquí en el noroeste de Chubut, donde a partir de fuentes de energía como solar y eólica, permiten el acceso a energía eléctrica en áreas donde no es posible llegar con las redes de servicios públicos. En particular, nuestro interés ver cómo estas energías se utilizan para permitir el acceso y distribución de agua, que es la temática que nos viene convocando. Bueno, para ello, Ricardo Green de Huella Cero nos abrió las puertas de su emprendimiento en la cordillera para mostrar las posibilidades del uso de las energías solares para el acceso y uso del agua. Y en la segunda experiencia, Luciana Proietti, presidenta de la Fundación 500 RPM, nos cuenta y nos lleva a recorrer la experiencia en el uso de energía eólica para el desarrollo de la horticultura en la meseta patagónica. Bueno, ya como últimas palabras y adelantándome, bueno, les recuerdo que la próxima semana vamos a cerrar las cuartas jornadas virtuales con el último módulo, en el que compartiremos terminologías sencillas aplicadas al agua para usos múltiples. Ahí se resumirán varias acciones que lleva adelante desde el INTA para atender la problemática del agua en zonas rurales de nuestra región patagónica. Bueno, hasta acá llego yo y arrancamos con la primera experiencia, que es una entrevista que va a realizar la ingeniera Cristina de la Canónica del INTA al señor Ricardo Green, representante de Huella Cero. Posteriormente, Cristina va a continuar con la moderación de la jornada. Así que bueno, gracias por participar y bueno, adelante con esta primera experiencia. Hola, buenos días. Estamos en Trevelin, en las inmediaciones de la firma Huella Cero, con Jerry Green, representante. Hola, Jerry, buenos días. Hola, ¿qué tal, Maya? Buen día. Buenos días, gracias por acceder a la entrevista. No, gracias a ustedes por arrimarse hasta acá. Y estamos aquí para que nos cuentes un poco de qué se trata esto de la energía solar y cómo la energía solar se vuelca después a distintos usos, cómo transformamos la energía solar en otras energías posibles. Bueno, como ven acá tenemos un equipo solar instalado. Este equipo sirve para generar energía eléctrica e inyectarle a la red y a su vez tener un autoconsumo en la chacra. O sea, que cualquier consumo eléctrico que nosotros tengamos en la chacra, sea bombeo, sea consumo de las viviendas o algún motor, se autogenera con este sistema, y si lo necesitara toma lo que falte de la distribuidora, ¿no? de la cooperativa. Buenísimo. Bueno, la energía solar ya está muy divulgada en la zona. Nosotros hace 6 años que venimos trabajando instalando este tipo de sistemas.
este tipo de sistemas, otros sistemas con batería, en el caso de que no haya una distribuidora a la que nos podamos conectar, bombeo solar y bueno, son más o menos los 3 rubros grandes que hay dentro de lo que es fotovoltaica, ¿no? Energía fotovoltaica a través de paneles solares. Bien, y contame un poco, a ver, un equipo básico para alguien que dice, bueno, a ver, para hacerse una idea, ¿en qué consiste un equipo básico? Un equipo básico, en el caso de que uno no tenga la red, es paneles solares. Como estos. Como estos, la estructura que sostiene esos paneles solares, ya sea en un techo o en el piso. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque no es fácil mantener un panel solar durante 20, 30 años, que la vida útil de cada panel en buenas condiciones, ¿no? Sin que la estructura se pudra o se vuele o tenga algún daño. Bueno, después todo lo que es la conducción de esa energía desde el panel hasta un inversor, cables especiales que vienen para esto. El inversor es el que convierte esta energía continua que generan los paneles a energía alterna para poder utilizarla en cualquiera de los usos de la casa o del comercio, de la industria, del campo. Y el almacenamiento en baterías. Ahí ya prácticamente ahora estamos usando solo baterías de litio por varias razones. Básicamente la vida útil que tiene la batería de litio, que ya supera los 10 a 14 años, y su versatilidad, su peso, su tamaño, la posibilidad de poder monitorearla a distancia, cosas que con las baterías de ácido plomo o gel antes no era posible, ahora con las de litio sí lo es. Y la diferencia de precio, si bien es un poco más cara la de litio, haciendo los números más allá de los 5 o 6 años, empieza a convenir instalarlas. Entonces se amortizan solas. Entonces, resumiendo, tenemos como la captación, que es a través del panel, la conducción a través de un cableado específico para ello, del cableado pasa al inversor, ¿se llama? Al inversor. Y del inversor, digamos, lo guiamos hacia los distintos usos. Una batería o una bomba puede ser de manera directa. Sí. O un enchufe. Un consumo cualquiera sea, un motor. Ajá. Estos inversores son inversores integrales. Antes se utilizaban el regulador solar, que era el que gestionaba toda la parte de panel solar, por un lado, y la carga de la batería. Por otro lado, había un cargador de batería. En el caso de que nosotros no tuviéramos generación solar, se podía prender un generador, un motor, o tomar de la cooperativa y cargar esas baterías con un cargador eléctrico. Y el inversor, que convierte la energía de la batería o del panel a alterna para poder utilizarla. Bien. Ahora viene todo en un solo equipo. Ajá. Por eso decimos que directamente va la energía del panel al inversor. La gente dice, no, pero yo tenía un regulador. Sí, bueno, dentro de estos inversores ya está el regulador, ya está el cargador de batería y ya está todo incluido adentro, y aparte hay una computadora que coordina todo de forma más eficiente y no es necesario que uno esté pasando de la batería al cargador, prendiendo una cosa, apagando la otra. Todo lo hace solo el equipo a medida que hay demanda de la batería o de la vivienda, de donde sea. Bárbaro, qué bien. Y a ver, por ejemplo, ¿no? Ahora está nublado, ¿el panel está funcionando igual? Generalmente un día nublado los paneles estos funcionan un 30% de su capacidad total de generación. Ajá. Por eso, bueno, eso va en el diseño, uno tiene en cuenta estas bajas de capacidad, entonces pone mayor cantidad de paneles para cubrir esos baches. O sea, ustedes tienen una información de base que les dice más o menos cuáles son la cantidad de horas de radiación efectiva con el cielo limpio. Tal cual. Y, por diferencia, la cantidad de horas que tenés de nubes, entonces lo compensan. Sí, más o menos para esta zona, esta latitud 43 acá, sí. Nosotros calculamos unas 3 horas y media de generación solar por día, promedio anual. O sea,
En enero Claro. tenemos cerca de 10 horas, 12 horas de generación en Ujú. algunos días de enero, y si nos vamos a junio, algunos días nada. Claro. Entonces, no se diseñan los equipos para un día en particular, sino se diseñan para el promedio anual, y en función de eso, bueno, viene todo el estudio, ¿no? Claro. Y para llevarlo esto al agua, uno como decíamos hoy, pasa del panel, pasa al inversor y ahí directamente pasa a una bomba, A una bomba, sí. por ejemplo. ¿Puede ser de superficies o sumergida? Puede ¿Qué ser se recomienda? Puede ser de superficie, de sumergida, pueden ser bombas especiales que vienen para aprovechar la energía continua directamente a la bomba, Ajá. o pueden ser las bombas normales que nosotros tenemos ya instaladas, ya en el pozo, ya trabajando hace años. Vienen inversores para convertir esta energía y ser utilizada por esas bombas. Ah, bien. Entonces es muy versátil. Claro. Todo depende, todo se arma en función de la realidad del lugar, de la chacra, de la producción, y ahí uno tira alternativas y bueno, se llega a la decisión de hacer la inversión en un otro sentido. O sea que en ese sentido, si alguien ya tiene una bomba, lo tiene que avisar previamente para poder tener en cuenta esto y si la quiere reutilizar, ¿no? Va en la visita al lugar, uno hace todas estas preguntas con el cliente, y siempre tratamos de aprovechar todo lo que hay, tratar de que las inversiones no sean excesivas, y lo más acorde a cada necesidad, ¿no? Las bombas, en este caso, digamos, si yo quisiera poner un sistema de riego en un lugar donde evidentemente no tengo acceso a energía de red, y yo te digo, bueno, tengo una bomba con este requerimiento de caudal y de presión, ¿cómo son los mismos datos para las bombas de ustedes? ¿O? Son, sí, similares. Nosotros tenemos nuestras planillas de cálculo, Sí, donde tomamos la demanda que hay para la producción X que necesitan, o el equipo de riego que necesita X presión, caudal, y en función a eso elegimos la bomba. Generalmente los diseños se hacen o se eligen las bombas por litro día, no por litro hora. Bien. O metro cúbico hora, como generalmente como es habitual. Sí. Ya que nosotros tenemos el bombeo en una porción corta de tiempo en el día, y en ese momento nosotros tenemos que bombear toda el agua que se va a usar para la planificación de riego que haya en el cultivo. Entonces, en ese espacio de tiempo nosotros debemos bombear toda esa agua, si es posible meterla al equipo de riego, pero si no, almacenarla en algún lugar para luego ser utilizada por el equipo de riego, ¿no? Ah, bien, eso es algo importante a tener en cuenta. Sí. O sea que en esas 3 horas y media efectivas que decías vos de luz solar. Sí, promedio anual, ¿no? Promedio Generalmente anual. Cuando uno va a regar, sí, que estamos hablando de mediana primavera, sí, en la temporada que es corta, a mediados de otoño, tenemos, gracias a Dios, en esta zona tenemos un día muy largo. O sea, tenemos horas, tenemos exposición solar desde las 7 de la mañana hasta las quizás 8 de la noche. Entonces tenemos muchas horas por suerte de bombeo, y la verdad que rinden bastante. Y por ahí, si nos vamos a la pampa húmeda o más al norte, los días no son tan largos en verano. Claro. Y allá la generación quizás se compara con la de acá, si bien nosotros tenemos algo de pasaje de nubes que a veces nos bajan el promedio, pero se compensa con la cantidad de horas que tenemos por día de generación. Pero está bueno tener contemplado la necesidad de un reservorio en estos, no sé si en la totalidad de los litros día, pero sí en una buena proporción, pensando en que va a haber este desfasaje entre lo que puede aportar la bomba. Siempre. Y bueno, eso es muy importante. Así hay que analizar cada caso, ¿no? Claro, sí, siempre cada caso es particular. Sí, porque hay veces que no es posible hacer el reservorio, o no es necesario, porque basta con que bombee 3 o 4 horas y el sistema, poner un sistema de goteo ya cubrió todos los sectores que había que cubrir, y con eso me alcanza, y eso una vez o 2 veces a la semana. Entonces, cada caso hay que estudiarlo, hay que ver cuál es la necesidad, y en función de eso diseñar el equipo. Y a mí me quedó una duda. En el caso acá de los paneles solares, la energía o sea,
hay más horas de luz de las que yo necesito para hacer funcionar mi equipo. ¿Qué pasa con la energía? Nada, la celda fotovoltaica solamente genera energía cuando el inversor lo solicita. Ajá. Si el inversor o el regulador solar que está dentro del inversor no le da la orden o la señal a la celda fotovoltaica para generar energía eléctrica, no genera nada y no hay que disipar esa energía en ningún lugar. Bien. A diferencia de un sistema eólico por ahí que no se puede parar, claro, no se puede detener y bueno, hay que disipar esa energía a través de una resistencia. Sí. En el caso de los fotovoltaicos no, si no se genera no pasa nada, no funciona y listo, ¿no? Pero a medida que uno lo demanda, da todo lo posible para lo que dé la potencia instalada, ¿no? Bárbaro. Y con respecto al mantenimiento, ¿qué has observado que por ahí son las fallas o las roturas más comunes que en el ambiente? Es muy poco rural. mantenimiento, Ajá. por ahí un poco de limpieza de vez en cuando en todos los paneles, asegurar que las estructuras estén firmes y que no hayan algún daño o lugares flojos, porque tenemos vientos muy fuertes que pueden sacudir suelen, las estructuras. claro, que suelen aflojar pero la verdad que es muy poco mantenimiento, por ahí quizás uno anual, revisar, echarle un ojo, los cables, cómo están las conexiones. ¿Y todo eso lo puede hacer el mismo usuario? El mismo... Sí, obvio, sí, no es necesario llamarlos. no. Ajá. No, y bueno, y aparte los sistemas también ya vienen con monitoreos a distancia que generan una alarma si el sistema es muy complejo y se requiere una garantía de funcionamiento y porque hay mucho capital puesto en cultivo, claro, o en lo que sea. Hay sistemas de monitoreo a distancia que nos permiten a nosotros los técnicos saber si hay algún problema antes de que suceda, ¿no? Los sistemas vienen ya con un sistema de inteligencia artificial que detectan ciertos parámetros que pueden indicar de que va a suceder un problema antes de que suceda y ahí es donde nosotros vamos y lo solucionamos. Ah, bárbaro, buenísimo. ¿Y cómo ves en los últimos años la demanda de estos equipos? ¿Qué fue pasando? Bueno, es creciente por varias razones, ¿no? Primero porque ya la tecnología se puede ver, uno ve que está funcionando y la gente se anima un poquito más a incursionar en esto, porque los costos han bajado en dólares a nivel mundial, a nivel nacional también, entonces... O sea, es una tecnología que se volvió un poco más accesible. Mucho más accesible. Hay una caída de los costos muy pronunciada, se estima que va a seguir esa caída en el tiempo, eso hace más accesible esto y que la rentabilidad o la amortización del equipo se acorte mucho. Antes estábamos hablando de 10 años o más y sí, ahora por ahí podemos hablar de 6, 4, depende del uso que se le dé a ese equipo. Realmente es muy interesante. Bien, buenísimo. El servicio, ustedes están acá en Trevelin, decías que están hace 6 años. 6 años ya. Sí. Bueno, a partir de ahora ya empezamos con una atención en el público en un local que vamos a estar inaugurando en los próximos meses. Tenemos nuestros depósitos ya con stock de repuestos y de material como para poder atender cualquier emergencia o salir rápido a reparar algo, cambiar piezas, cambiar paneles, cambiar baterías, cambiar equipos electrónicos, que nada está ajeno a que en algún momento haya alguna falla o algún accidente. Claro. Por ejemplo, ahora con esta tormenta fuerte que tuvimos, hubieron algunos sistemas que, bueno, se volaron los paneles porque falló el techo donde estaban sujetos, entonces, bueno, perdimos los paneles en ese lugar. Entonces, bueno, rápidamente fuimos, cambiamos los paneles, cambiamos las estructuras, reforzamos el techo, claro, donde estaba agarrado. Pero bueno, son cuestiones, ya 160 km por hora en esta zona no es tan común. Generalmente claro, no se piensa o no se diseñan los equipos para semejante fuerza. Entonces, bueno, y de ahora en adelante ya los
hemos corrido la vara un poquito más arriba, más alta, y tratamos de ajustar y reforzar todo como para poder prever este tipo de inclemencias, ¿no? Bárbaro, buenísimo. Bueno, Jerry, ha sido muy útil toda esta información, me encantó. Aprendí mucho, yo también aprendí. Así que bueno, te agradecemos y bueno, espero que puedas estar presente para el panel de preguntas. Bueno, gracias. Muchas gracias, gracias Jerry. a ustedes, nos vemos allá. Dale. Nuevamente, muchas gracias Ricardo Green por la entrevista. Además de muy interesante, menciona otras cosas, por ejemplo el empleo de los reservorios, que es un tema que hemos abordado en jornadas anteriores de la mano de José García, un colega de nuestra institución, pero sobre el cual vamos a volver a hablar, sobre todo en el tercer módulo, porque creemos que es una de las propuestas claves para las condiciones de nuestra zona. Pero volvamos a las energías renovables. A continuación, los invito a escuchar la entrevista donde Eduardo Miserendino habla con Luciana Proietti, representante de la Fundación 500 RPM, y nos cuenta un poco sobre la energía eólica y cómo se vincula al acceso y al uso del agua en un proyecto que se está desarrollando en nuestra meseta. No se olviden que pueden subir sus consultas e inquietudes al chat, que trataremos de contestar al finalizar el bloque de exposiciones. Ahora sí, adelante Eduardo. Hola Luciana, ¿qué tal? Quería que nos contaras un poco a qué fundación representás y cuál es tu cargo. Hola Eduardo, un gusto, y la fundación a la que represento es la Fundación 500 RPM. Es una organización que se dedica a la transferencia tecnológica de aerogeneradores de baja potencia. Yo soy cofundadora de esta organización y presidente actualmente, y trabajamos desde el año 2010 difundiendo la tecnología eólica. ¿Cuáles son los objetivos principales de la Fundación? Bueno, en esto de difundir la tecnología buscamos que esta tecnología sea una tecnología de accesibilidad para lo que es el mundo rural. En ese sentido tenemos proyectos de desarrollo rural donde trabajamos en usos productivos de la electricidad, donde también trabajamos con electrificación de escuelas rurales y de otros tipos de instalaciones comunitarias rurales. Y tenemos un programa educativo donde formamos, capacitamos en la tecnología a instituciones técnicas, escuelas técnicas, universidades, con el objetivo de que la tecnología quede instalada localmente en los lugares donde trabajamos y donde implementamos la tecnología. La educación está en la base de todos nuestros proyectos. ¿Te acordás cómo nos vinculamos con el INTA? Sí, bueno, fue un comienzo, creo que de mutuo interés. Andábamos nosotros buscando empezar a implementar la energía para usos productivos de la electricidad, y ustedes estaban buscando energía eólica para los usos productivos que ya tenían, y bueno, eso me parece que fue como un match en donde enganchamos perfecto entre los intereses de unos y de otros, y eso creo que fue el comienzo de todos estos proyectos que ahora estamos haciendo. Bueno, ¿y recordás cuál fue nuestro primer proyecto que pusimos a funcionar y en qué se basó? Sí, estuvimos trabajando en lo que fue la instalación de un aerogenerador en la huerta demostrativa acá del INTA y de la municipalidad acá en Esquel, con un sistema de bombeo de agua para pruebas que estábamos desarrollando en ese momento y que ahora ya está desarrollado. Y bueno, fue la primera instalación que hicimos juntos. Y a partir de ahí, bueno, seguir con instalaciones ya en productores y todo lo que se está desarrollando ahora, ¿no? Sí, yo también me acuerdo que coincidimos mucho con el tema de que ustedes estaban trabajando más que nada en energía para iluminaria domiciliaria, y cuando coincidimos con los mismos productores de la estepa, que el principal problema era el tema del agua, ahí combinamos y unimos esfuerzos para llevar adelante, digamos, el aprovechamiento de esta energía para hacer el uso de las bombas de agua, con nuestras propuestas que veníamos desarrollando con el tema de los reservorios de agua. A partir de ahí, bueno,
la gente estará preguntándose en qué consiste esto, ¿no es cierto? ¿Cómo es el proceso desde la generación de energía hacia hacer andar un equipo eléctrico? Sí, bueno, a ver, el aerogenerador está compuesto, es un aerogenerador de autoconstrucción, tal vez es lo primero que tengo que decir, por eso podemos fabricarlo en instituciones técnicas y cualquiera lo puede aprender a fabricar y a reparar, que es una parte importante. Y después, bueno, genera electricidad a partir del viento porque tiene un generador con bobinas, imanes, y ahí es donde se produce la magia de que eso está moviéndose gracias al viento y eso genera la electricidad. Y bueno, el tema del bombeo, sí, fue un tema que surgió por todos lados, acá en la estepa, cada vez que venimos, y también el interés de la gente en darse cuenta que el viento es importante y se puede usar y se puede aprovechar para generar electricidad, ¿no? Entonces, la generación de electricidad con el viento, que es un recurso súper abundante, y la necesidad de agua de la zona, que fue tan marcado desde siempre, ustedes nos lo mostraron, los productores todo el tiempo nos lo señalan, fue como un gran disparador y una sensación de decir, bueno, es por acá, digamos, donde tenemos que ir hasta llegar a los proyectos actuales en donde la energía se usa para bombear agua para un uso productivo, digamos. Si bien también se abastecen consumos de las casas, porque todavía, obviamente que donde no hay electricidad para lo productivo no hay para lo domiciliario, entonces poder llegar a lo productivo es un paso súper interesante, porque si no se está haciendo con motobombas o con grupos electrógenos que consumen tanto combustible que para el uso productivo, donde uno tiene que tomar cierta escala, ya el consumo de combustible hace que eso no sea rentable, digamos. Entonces acá el combustible es el viento, que es gratis, y bueno, así los proyectos, en este caso que estamos bombeando agua para hacer horticultura, en sistemas bajo cubierta, en riego por goteo, todo un uso eficiente, es algo que, bueno, es un combo súper eficiente por todos lados y sustentable, ¿no? Que es para donde vamos. Bueno, entrando un poquito más en el equipo, nosotros tenemos el aero, digamos, que es un equipo que tiene 3 aspas, es como un molino de mal llamado molino de viento, pero es un aerogenerador. De ahí eso va por un cable, ¿no es cierto? ¿Cómo sigue el sistema? Buenísimo. De ahí se va al tablero eléctrico, la energía se abastece, se almacena, perdón, en baterías, y ese sistema está abasteciendo de electricidad a la bomba que está bombeando agua. Se bombea agua y se eleva hacia tanques de almacenamiento que están en altura, y de ahí baja por gravedad hacia el sistema de riego por goteo, digamos. Básicamente ese es el sistema donde el aerogenerador conecta con las baterías. Ahí es donde se puede hacer la doble función de entregar energía para el uso productivo y también para la vivienda, que bueno, en algunos casos se puede hacer y en otros no, depende de la necesidad de la casa o los consumos del lugar, digamos, eso se puede adaptar. Y también se puede hacer un sistema híbrido donde se vinculan paneles solares al aerogenerador y almacenan, cargan el mismo banco de baterías. Bueno, por todo lo que vos me explicas, digamos, tiene cierta complejidad mantener y generalmente hay que tener un servicio capacitado para esto. Bueno, a ver, la idea nuestra, como les decía antes, de capacitar y de educar a todo nivel, va por ahí, ¿no? O sea, el mantenimiento de estos sistemas en las zonas rurales es la base para que sigan funcionando y sigan teniendo una vida útil razonable. Entonces, para el mantenimiento nosotros capacitamos a los usuarios finales. Estamos ahora haciendo un acompañamiento de los productores y de todos los aerogeneradores que tenemos instalados, pero tanto de los sistemas energéticos como de los sistemas de agua, y ustedes lo hacen con los sistemas productivos, para que esa tecnología se pueda mantener y recapacitar, porque permanentemente hay dudas, hay consultas, si bien se hace toda una capacitación inicial, siempre van a surgir dudas en el uso, y están las escuelas técnicas, las instituciones técnicas que están cercanas por si hay alguna rotura o algo que se pueda volver a reparar, se repara localmente en las instituciones técnicas que siempre se comprometen a ayudar en esos casos, y además tenemos un equipo técnico de mantenimiento de los sistemas y que le hacen seguimiento, que está en Cholila, de donde salen y hacen unas recorridas para
bueno, ir chequeando los sistemas, ir haciendo las recapacitaciones. O sea, todo eso es básico para que los sistemas se mantengan en el tiempo. O sea, es lo más importante, digamos, porque instalarlo por ahí es sencillo al lado de lo que es después mantenerlo, ¿no? Y que funcione. Perfecto, o sea, el usuario sabe cómo hacer el mantenimiento básico y si se llega a generar algún problema extra, el equipo tiene la posibilidad de ir a reparar algo que sea más complejo. Entrando a la parte, digamos, acá los vientos son variables. ¿Hay un mínimo de cantidad de horas de viento para que esto empiece a generar y cargar las baterías? Para generar y cargar, el mínimo son 12 kilómetros por hora, que es una brisa. O sea, ahí ya está generando y cargando. Después se estima para esta zona que un aerogenerador está entregando energía unas 15 horas por día. O sea, es una barbaridad. Esta provincia del Chubut es uno de los lugares que tiene los mejores vientos del mundo, digamos. Así que eso de que esté entregando día y noche energía es un dato importantísimo. Y cuando hay muchos días de viento, ¿qué pasa con la energía extra, ponele? Bien, bueno, la energía se almacena en las baterías, entonces las baterías se recontracargan, perdón por la expresión, se cargan. Cuando las baterías están cargadas, también se carga en los tanques de almacenamiento de agua, que es otra forma de almacenar la energía de alguna manera. Cuando ya los dos sistemas están cargados, ahí está entregando energía a una resistencia, que es una forma de control, digamos, para derivar la energía sobrante, que sí, en un punto se tiene que tirar energía. Lo que sucede con los aerogeneradores, que no pasa por ahí con los paneles solares, es que los aerogeneradores tienen que estar siempre conectados a algo, no se puede, digamos, desconectar, porque si no el aerogenerador se sobregira. Entonces, por eso existe este sistema de la resistencia que descarga la energía sobrante. En todos los proyectos que han llevado adelante en la estepa, principalmente en la Patagonia, ¿qué opinión tienen los usuarios de estos sistemas? Bueno, nosotros encontramos acá, la verdad es que la gente está muy consciente de que esto es muy útil, o sea, de que el viento se puede aprovechar, y es algo que no pasa en todos lados. Todo el mundo sabe que esto se puede aprovechar. Pese a que ha habido malas experiencias y todo con la energía eólica, aún así la gente dice, arreglemos estos aparatos y avancemos, porque la energía del viento es la que va en este lugar, y es tal cual así. Después, eso es una buena predisposición, ya que abre puertas, pero bueno, después, como te decía antes, en el uso es donde también uno se va encontrando con un aparato nuevo. Sin embargo, en nuestro país, en todos lados de nuestro país pasa que en el campo la gente tiene ya cierto contacto con maquinarias, con tecnología, incluso con tecnología de energética, porque siempre ha habido paneles o tienen el grupo electrógeno, entonces están acostumbrados a manejar algún dispositivo de electricidad, con lo cual eso facilita las cosas. Hay países donde eso es muchísimo más difícil, digamos, pero acá hay un conocimiento técnico en el campo que facilita, pero bueno, siempre surgen dudas, como te decía antes, y para eso estamos. ¿Hay alguna limitación con respecto al beneficiario? ¿Tiene que tener una escala productiva grande, chica? ¿Es para gente que tenga educación o lo puede usar cualquier persona? ¿Hay algún rango de limitaciones para el uso de esto? Bueno, estamos trabajando digamos, con unos tamaños de producciones actualmente que van entre 5.000 y 10.000 plantines de frutillas, para decirlo en términos de uno de los cultivos, el principal que estamos trabajando. Limitantes, o más bien requisitos, diría, tienen que tener un espacio, tienen que tener algún conocimiento previo en producción. Es mucho trabajo, digamos, porque bueno, son plantaciones más grandes de lo que se estaba trabajando usualmente. No tienen que tener acceso a la red eléctrica, porque esto es para gente que está fuera de la red. Y después, bueno, lo que se puede abastecer con los aerogeneradores que estamos instalando ahora alcanza hasta 10.000 plantines. Para producciones más grandes se puede trabajar con un aerogenerador que es el que sigue, de un tamaño un poquito más grande, y se puede trabajar ahí hasta 20.000 plantines, y nada, el aerogenerador se
se construyen en 6 potencias distintas, con lo cual se puede seguir aumentando todavía el tamaño tanto de la generación como de la plantación, digamos. Bueno, para traducirlo un poco, porque hay personas que no les interesa el cultivo de frutilla, pero más o menos lo que se está manifestando es que con el aero normal, estándar, el más chiquito, hasta 1/4 de hectárea podríamos bombear para regar ese sistema productivo. Aquel que quisiera 1 hectárea podría acceder al aerogenerador de tamaño de aspa mayor. Es más o menos así. Exacto, sí, por ahí va la cosa. ¿Hay un grado de inversión, digamos, en cuánto estaría esto? ¿Involucrarse con el sistema de energía eólico? ¿Qué le representan números a la familia rural? Bueno, un aerogenerador de estos tamaños que estamos trabajando, que es de 350 watts hoy en día, está costando alrededor de $4.500, para decirlo en moneda, bueno, es el número que lo tenemos estandarizado para poder hablar año a año, ¿no? De eso, eso es la instalación full, ¿no? Con las baterías, con toda la instalación eléctrica y demás. La torre, el aero, bueno, todo instalado, ¿no? De eso, unos 1.500 son el aerogenerador en sí mismo, que dentro de lo que es 500 RPM nosotros podemos llegar a financiar a un productor. Estamos viendo de avanzar en ese tipo de proyectos, y el resto el productor lo puede comprar por su cuenta, porque son ya materiales como las baterías o regulador de carga, inversor, que son componentes electrónicos que se adquieren en el mercado, digamos. Con lo cual ahí habíamos empezado a pensar algún mecanismo en el cual el productor pudiera recibir un crédito para comprar esos componentes y nosotros financiarle el aerogenerador, o trabajar en estos proyectos como los que estamos trabajando actualmente, que la inversión ya viene de un donante, y entonces lo que pedimos es una devolución a posteriori, digamos, de los fondos invertidos, para poder hacer un fondo rotatorio y que esos fondos puedan servir para llegar a más productores, ¿no? Está bien. En básico eso, $4.500 instalar todo el aero y todo el cablerío, la batería, todo el sistema eléctrico. ¿Y qué vida útil tiene esto? Bueno, la vida útil de un aerogenerador se calcula en unos 20 años, pero la verdad que es un número teórico por poder hacer comparaciones con otros sistemas y demás, porque en el fondo, al ser de autoconstrucción y cada componente tener una vida útil determinada, se pueden ir renovando componentes y reparando y haciendo mantenimiento, y que esto te dure toda la vida, digamos. Está bien, con un buen mantenimiento, mínimo 20 años, y se pueden ir aumentando su vida útil, reemplazando las partes que se puedan afectar. Bueno, con respecto a los trabajos que venimos desarrollando en conjunto, que últimamente, digamos, estamos promocionando un sistema productivo con el aero y el sistema de riego por goteo, que es el más eficiente para una zona donde, digamos, escasea el agua cuando más la necesitamos. ¿Cómo estás viendo y qué proyectos hay de ahora en más? Bien, bueno, bien lo estamos viendo. Tenemos 2 proyectos en marcha, uno acá en Costa del Lepá, cerca de Hualjaina, y otro en Sierra de Teca, con instalaciones de 2.000 metros cuadrados más o menos, y este aerogenerador que estábamos hablando. Y tenemos en marcha 6 proyectos más similares, que bueno, que ahora vamos a estar haciendo una convocatoria de productores y conociendo nuevos productores que se quieran sumar, para 6 proyectos que se van a estar ejecutando a partir de ahora y hasta el año que viene. O sea, la idea es que el año que viene, 2022, estén cultivando frutillas 6 productores más. Frutillas o alguna otra hortaliza, bueno, ya lo tendremos que definir, pero estamos impulsando un poquito más la frutilla, ¿no? Y bueno, y con buenas perspectivas. O sea, los donantes que hemos tenido hasta ahora están muy contentos, es como que llama mucho la atención el proyecto, y nos están saliendo, nos están aprobando varios otros proyectos, y eso, bueno, muestra que realmente es un proyecto que gusta y que tiene sentido, digamos. Y bueno, ahora estamos en proceso de otro, que no lo voy a decir para no quemarlo, pero que también es grande, por 3 años. O sea, proyectos de ese tipo estamos tratando de escalar un poco en los tamaños de proyectos para, bueno, ya que hacemos todo este esfuerzo y esta movida y empezamos a conocer a los productores, bueno, que ellos también sepan que, bueno, del lado nuestro estamos
estamos aspirando a más y que bueno, los vamos a tener a todos en una lista para ir avanzando de a poco con año a año con un grupo de ellos. Claro, o sea, los sistemas tradicionales de producción en la estepa es ganadería ovina y caprina extensiva. En esta vinculación se está logrando que gracias a incorporar energía renovable eólica, mejoremos el sistema de riego o el uso del agua. Y esto permite producciones alternativas que no existen o no existían hasta el día de hoy. Y esto, digamos, va a permitir que muchas familias se queden en sus campos, porque con esto les da la posibilidad de que aumente su posibilidad productiva. Sí, y la calidad de vida útil, ¿no? En el campo, que muchas veces, bueno, apuntamos también a los jóvenes, a que jóvenes que son hijos de la tierra, de los dueños de la tierra, y que se van porque dicen, ¿qué voy a hacer con este pedazo de tierra seca? Bueno, para nosotros es un pedazo de tierra fértil, digamos, y donde se parece todo dificultad, nosotros vemos oportunidades entonces invitamos a que vengan a esta convocatoria que estamos haciendo y que esperemos que haya jóvenes también ahí, porque es algo que además requiere mucho esfuerzo y requiere de juventud también para llevarlo a cabo, ¿no? Si bien hay gente grande que lo hace y que ya está acostumbrada y que son productores, pero bueno, es algo para ir para adelante, entonces está bueno. Y es mucho manejo de tecnología que también hay que estar bien despabilado para aprenderla, y bueno, son muchos aspectos que espero que incentiven, y que nuestro objetivo es ese, que poder generar un desarrollo real con una mejora económica sustancial de las familias, de la juventud y de la calidad de vida en el campo, o sea, que puedan tener acceso a más y mejor energía con todo lo que eso implica en las zonas rurales, ¿no? Bueno, muchas gracias, Luciana, y ¿nos podés decir si hay gente interesada que se quiera contactar con la Fundación, cómo lo puede hacer? Sí, bueno, nos pueden escribir a info@500rpm.org, 500 con número, o bueno, o te llaman a vos y te piden mi teléfono. Bueno, muchísimas gracias, Luciana, y vamos a seguir produciendo en la estepa. Bueno, muchas gracias a vos y a usted, a todo el INTA por esto, y bueno, esperamos seguir adelante tal cual. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Jerry? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. ¿Ustedes? Bien, todo tranquilo. Bueno, después de haber visto las exposiciones, me parece que estuvieron muy lindas las entrevistas. Muchas gracias, Jerry, muchas gracias, Luciana. Hola, Lu, ¿cómo estás? Podés activar tu micrófono si querés. Hola, ¿cómo están? Hola, Cris, hola, Eduardo. Un gusto, Jerry. Bueno, ¿Qué tal, hoy, Luciana? como novedad, lo tengo acá de co-conductor a Eduardo, así que lo voy a aprovechar también. Y bueno, me parece que ha sido todo muy, muy interesante. Bueno, hay algunas preguntas en el chat que creo que ustedes también las han podido ir viendo. Y bueno, me gustaría empezar con Jerry. La primera pregunta decía si se puede conectar un motor trifásico.
Sí, o sea, claro. si la energía solar da para un motor trifásico. Sí, sí. Obviamente que la cantidad de paneles es mayor y todo el equipo es más grande, pero vienen inversores para consumo trifásico en todas las potencias, no hay límite. Ajá, y el inversor es el mismo, o sea, bueno, no, hay que readaptarlo, o sea, se readapta, pero No, no, sí. no. A ver, contame. Sí, hay inversores monofásicos que se pueden poner, se pueden adaptar, o sea, hay que poner tres inversores monofásicos y hay forma de adaptarlos para que generen trifásica, se coordinen entre los tres para generar trifásica, y si no vienen ya los inversores trifásicos que dan la potencia que da cada uno. Por ejemplo, se puede poner un trifásico de 5 o 10 kilowatts, pero a su vez se pueden poner en paralelo varios inversores de esos e ir sumando la potencia de cada uno para que entre todos entreguen la potencia que requiere la instalación. Perfecto. Y acá la misma persona preguntaba si tenés una idea aproximada del costo de la generación por kilowatt hora. Bueno, no. Ahí hay que hacer una diferenciación si el costo del kilowatt es de un equipo on-grid o que inyecta a la red, que está atado a la red, o es un equipo off-grid que está aislado de la red, y necesita almacenamiento en baterías. Si es on-grid y tenemos disponible la red, ronda entre $1 y $1.30 el watt de potencia, ¿no? Estamos hablando de potencia. Si requiere almacenamiento, está entre los $2 y $3, dependiendo qué tipo de almacenamiento optemos, si por baterías de ácido plomo o baterías de litio. Podemos tener esa variabilidad de costos, siempre hablando de dólar oficial, y siempre hablando de potencia, ¿no? $2 a $3 con almacenamiento. Bárbaro. Es más, tomando un poco de la mano esto que venías mencionando, esto de si uno lo inyecta a la red o no, es algo que dijiste como medio rápido quizás al inicio de la presentación. Contame un poquitito cómo, volveme sobre ese tema y cómo es esto de que uno puede generar energía e inyectarla a la red, y si la cooperativa te lo reconoce, no te lo reconoce, digamos, porque a lo mejor uno, por ejemplo, ¿no? En el tema de los sistemas de riego, bueno, el sistema de riego uno lo tiene funcionando en una época determinada del año, pero el panel está generando energía todo el año. Entonces, bueno, volvemos un poquitito sobre ese tema. ¿Qué podemos hacer con ese excedente que genera nuestro propio sistema de paneles? Sí, bueno, hace un par de años ya que la provincia del Chubut, creo que la provincia de Río Negro también, no tengo en claro si la de Santa Cruz, pero Neuquén sí también, la legislación nos permite inyectar los excedentes que generamos a la red. Por lo tanto, las distribuidoras deben adaptarse para instalar medidores bidireccionales que midan tanto lo que nosotros consumimos como lo que nosotros podemos inyectar a la red en caso de tener excedentes. Entonces, estos equipos dependen de una red para funcionar, pero prescindimos de las baterías, no necesitamos baterías, usamos la red para suplir las baterías. En ese caso, nosotros cuando tenemos un excedente de generación, lo inyectamos y se va generando un crédito en el lado de la distribuidora, que luego lo podemos solicitar en forma de que nos paguen, o volver a usar ese crédito en momentos donde no tenemos tanta generación. En el caso de equipos de riego que en el invierno no están consumiendo, se puede ir generando un crédito durante todos esos meses para luego utilizar ese crédito en verano, ¿no? Pero bueno, hace que la inversión sea muchísimo menor, y por otro lado, no tengamos, ¿cómo podría decirle? Un techo en la potencia, porque tenemos la red como colchón de potencia, y con un sistema aislado eso no lo tenemos. Por ejemplo, si tenemos 5 kilowatts de potencia disponible, no podemos superar eso,
pero en el caso de la red, si la potencia contratada de la red es 10 kilowatts y yo tengo un equipo de inyección solar de 2 kilowatts, los otros 8 se lo puedo demandar a la red en el momento del arranque del motor, en momentos de picos de consumo. Claro. Bueno, todo ese tipo de cuestiones hace que el sistema sea muy, muy bueno, muy conveniente para estos casos así de riego o de arranque de motores, o como decían por ahí, cámaras frigoríficas. Ese tipo de demandas son la verdad que este sistema se adapta muy bien a eso. Ricardo, ¿cómo ves vos el tema de la distribución de energía en los parajes, en los municipios? Porque me imagino que te estás refiriendo a Esquel Trevelin. ¿Cómo está la situación esta de las comunas que están en la estepa instaladas? Me imagino que tienen que hacer una inversión para poder que el productor que utilice energía excesiva se la entregue a esas redes. Sí, bueno, el sistema, todos sabemos, creo, que el sistema de distribución en las localidades del interior es bastante inestable, por decirlo de alguna manera. Dependemos de generación diésel y la falta de inversión en distribución es notable. En donde, por ejemplo, en algunas zonas de Hualjaina, Teca, Costa, Cuyam, en el noroeste tenemos distribución, pero no todas estas distribuidoras que dependen de servicios públicos, por ejemplo, están instalando estos medidores bidireccionales. Entonces, en esos casos todavía no es posible. Lo que sí se puede hacer es instalar un sistema de inyección, pero con un controlador de potencia, un limitador de potencia que se coloca en el pilar de la entrada de conexión al establecimiento. Entonces, los excedentes que nosotros tenemos no los inyectamos. O sea, no impactamos la red de distribución. Solamente usamos la red de distribución para cuando nosotros no tenemos energía suficiente generada por el equipo nuestro, y si nos autoconsumimos todo lo que genera el sistema. O sea, todo el sistema es igual que un on-grid, solo que no inyectamos nada hacia la distribuidora. Entonces esos excedentes los perdemos. Pero es factible, o sea, de todas maneras tenemos la distribuidora como el colchón de potencia que les explicaba antes, y prescindimos de las baterías para funcionar. Eso está sucediendo mucho en la Pampa húmeda y en otros lugares del país donde todavía las distribuidoras no están preparadas para la inyección, entonces colocan esos limitadores de potencia. Claro, claro, buenísimo. O sea, en realidad como que estábamos hablando de dos situaciones, ¿no? Una era por ahí lo que habíamos pensado de la energía solar aplicada en lugares donde no hay una energía de red alternativa, o hay limitaciones en esto si uno tiene que pasar, que también es muy común, sobre todo en riego, si uno necesita trabajar con motores trifásicos y la línea que llega solamente es monofásica porque la inversión es muy grande. Entonces, y esta otra situación como se da en Trevelin, donde uno tiene una red, pero también puede generar esta energía extra, donde justamente tenemos este otro beneficio de poder inyectarlo a la red, ¿no? Pero, claro, pero bueno, como les decía, esto que tenemos... Sí, dale. Como decía, esto que tenemos acá en Trevelin, acá en la distribuidora local, también la podemos tener en Teca, en Cuyamen o en cualquier lugar donde se esté con acceso a la red, obviamente, ¿no? Claro, tenemos que tener acceso a la red. Pero por una cuestión de que, por ejemplo, el costo de bombeo es muy oneroso en esos lugares, o a veces tenemos mucha variabilidad de tensión, entonces los equipos fallan o se rompen porque los generadores diésel estos son viejos y tienen reguladores de tensión bastante flojos, entonces hay veces que se terminan rompiendo. Bueno, esto viene a ayudar a mantener la tensión en esos lugares y obviamente a bajar los consumos, ¿no? A hacer una producción que por ahí, por el tema del riego, raya con lo poco productivo, el poco lucro que puedo llegar a tener, te viene a solucionar esa parte.
Bien, tenemos otra pregunta que habla sobre el tema de cómo mantener la presión y el caudal de una bomba con un sistema solar. Dice, bueno, claro, cuando uno está en el momento de regar para poder mantener una uniformidad de riego, uno necesita mantener esos dos parámetros estables, ¿no? Un poco preguntan, me imagino yo, que tiene que ver cuando el sistema funciona de manera directa, no a través del reservorio. O sea, viste que vos hablabas, nos contabas que como se estipulan más o menos 3 horas y media, si no me acuerdo mal, 3 horas y media de energía de bombeo efectivas, uno hablaba de probablemente la necesidad de almacenar ese agua en un reservorio, y de allí extraerlo de alguna otra manera, con alguna otra bomba o por gravedad o como sea. En este caso creo que la pregunta tiene que ver cuando la bomba funciona de manera directa. Sí, bueno, hay dispositivos mecánicos, hidráulicos para poder mantener la presión dentro de los rangos de un equipo de riego necesita, si es tanto goteo o aspersión. No es necesario hacerlo desde el lado electrónico o del generador eléctrico, sino que a posteriori se puede regular esa presión excesiva, si fuera el caso. En el caso de poca presión, ahí no podemos hacer mucho. Hay que esperar que el equipo levante la presión deseada para que comience el turno de riego a funcionar. Es así. Bien, buenísimo. Y en el caso de caudal, bueno, almacenar, como decíamos, almacenar el agua en altura o en algún lugar como para poder luego bombearla. Perfecto. Ahora, Luciana, ¿cómo andás? ¿Tenés el micrófono abierto? Sí. Sí, creo que sí. Lu, acá Eduardo, un poco ampliando el tema de la información que presentaron, preguntaba, por ejemplo, ¿cuántos aeros están instalados en la zona? Acá En la zona tenemos, sí, en la zona tenemos unos 16 aerogeneradores instalados, entre escuelas rurales, productores y algunos demostrativos, y básicamente esas son las instalaciones que tenemos. Y en ese caso son básicamente para suplir consumos domiciliarios, serían. Sí, sí, bueno, depende de la instalación, el uso, ¿no? En escuelas se suelen combinar con grupos electrógenos que todas las escuelas tienen, pero para usos más permanentes y de baja potencia, digamos, como cargas de celulares o todo lo que es comunicación, porque, bueno, en general tienen que prender el grupo electrógeno durante una cantidad de horas que es acotada por el tema del combustible que tienen disponible. Y, digamos, para cargar un celular no hace falta tener un grupo electrógeno, entonces con el aerogenerador se complementa mucho esa necesidad, ese uso de consumos más pequeños, que son tan necesarios también, y que le permite un rango horario más extendido de uso de energía, ¿no? Muchas de las escuelas además son albergue, y entonces también tienen un uso durante la noche de energía para la luz y además en todo eso se complementa. En las viviendas hemos instalado en casas de productores para usos domésticos, pero también las instalaciones estas para usos productivos, como se veían ahí en las imágenes y de lo que hablábamos en la entrevista con Eduardo. Claro. Y la otra pregunta sería, ¿cuántos aeros pueden instalar por año como dentro del plan de la fundación, ¿no? ¿Cuáles tienen un objetivo de decir, bueno, queremos instalar, no sé, 30 aeros por año? ¿Cómo se proyectan con eso? Sí, tenemos un objetivo de ir escalando. Para el año próximo estábamos hablando entre 6 y 8 aerogeneradores, pero tenemos algunos planes que van escalando hacia, bueno, aumentando, digamos, de manera razonable año a año a 12 y 16 aerogeneradores en un plan a 3 años. Pero bueno, nunca descartamos una explosión de crecimiento. Pero son difíciles de absorber. Pero bueno, estamos capacitando gente. En el equipo de Cholila estamos capacitando gente nueva que se va a incorporar al equipo de mantenimiento y a la fabricación también, porque estamos también fabricando desde ese equipo, no solo con las instituciones técnicas, para poder justamente absorber este crecimiento, digamos, y que no sea
solo fabricado en instituciones, ¿no? Porque bueno, no es sostenible ni es la idea de que las instituciones técnicas sean fábricas de aerogeneradores, sino que bueno, puedan capacitarse en aprender a fabricarlo y demás, pero bueno, fabricando uno al año o dos a lo sumo, algunas escuelas técnicas, pero no más que eso. Entonces, bueno, después está la posibilidad de fabricarlos nosotros. Está bien. Y a ver, esta es una pregunta que es un poquito para los dos. ¿Hay alguna experiencia de un sistema combinado, digamos, aerogeneradores y paneles solares para como... pensando en tratar de usar todos los recursos que hay en el lugar, viento, sol, como para tratar de generar, bueno, nosotros hoy lo estábamos enfocando más desde el punto de vista del agua, pero obviamente una vez que la energía está, se le da un uso múltiple también por necesidades y por razones lógicas. ¿Hay alguna experiencia de que tengan en algún sistema combinado, solar, aerogenerador? Nosotros en la zona no tenemos híbridos por ahora, pero sí hemos hecho experiencias híbridas, por ejemplo en una escuela rural en San Luis, en medio de las montañas, que bueno, tienen buen recurso de los dos, bueno, era interesante combinarlo y se hizo una instalación híbrida para tener también más estabilidad en la entrega de energía a lo largo del año en la escuela, ¿no? El centro del país tiene mucho sentido los sistemas híbridos, porque son más variables los recursos, digamos. Pero bueno, también por lo que contaba Jedi recién, que el tema del sol para el riego, justamente relacionado con el agua, es interesante el sol también en la zona de Chubut, porque bueno, en el verano es cuando más sol tienen, entonces, bueno, ahí también tiene mucho sentido. Estamos pensando hacer instalaciones híbridas, todavía no hemos hecho ninguna para los usos productivos nosotros. Cheri, ¿vos alguna experiencia? Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Sí, con el tema de híbridos, tenemos un sistema que funcionaba con los dos, eólico y solar, pero hace poco el cliente optó por poner un inversor integral que no es compatible con el regulador eólico, así que lo tuvimos que desenganchar, pero funcionaba bastante bien. Al final optó por poner un inversor integral de mucho más potencia y que funcionara en forma coordinada con un banco de baterías de litio, en donde estos inversores se comunican con el banco de batería de litio, y los reguladores eólicos tradicionales o que se consiguen por ahora en el mercado no vienen con esta modalidad de poder comunicarse con la batería de litio. O sea, tienen que tener una salida de comunicación y poder coordinarse con la batería. En el caso de los reguladores eólicos que conocemos hasta ahora, no vienen con esa alternativa, entonces optamos por separarlos y están funcionando de forma aislada uno de otro. Ajá, bien, muy interesante. Bueno, creo que me parece que esto da para mucho. Bueno, el panel el módulo era un poquito más corto, porque las entrevistas hoy eran estas dos. Me parece que es algo muy, muy interesante, que tiene mucho potencial, y al menos en mi caso es como, bueno, obviamente una tecnología nueva, pero está bárbaro tenerla a mano, al alcance, y poder tenerla en consideración cuando uno se proyecta alguna inversión en una zona donde la energía de red no está al alcance. Y espero que esto sea disparador de muchas nuevas ideas y de muchas nuevas aplicaciones. Creo que como avance también les podemos comentar, bueno, se lo voy a dejar a Eduardo, que en el proyecto que estaban mostrando con el aerogenerador, bueno, ya está produciendo, está empezando a dar sus frutos. ¿Nos querés contar un poquito? Sí, bueno, Luciana se pone muy contenta porque los objetivos se fueron cumpliendo. Estamos a fines del mes de noviembre y, digamos, tenemos una frutilla primicia en la zona. Todas las imágenes que vieron era de la plantación en Costa del Epá, que como en ese momento se estaban construyendo los microtúneles, hoy hay una gran parte ya armada. Y la idea fue juntar todos los conocimientos y ponerlos a prueba, digamos, la energía renovable, las tecnologías disponibles,
Y debido a las zonas que son de fuertes vientos, que de alguna manera nos dan energía y nos destruyen los cultivos, tratamos de cubrir la plantación con los... propusimos cubrir el cultivo con microtúneles en reemplazo de los invernáculos, porque muchos productores quieren utilizar los invernáculos. En la estepa es una estructura muy sensible a romperse. Entonces, acá, digamos, está el sistema de riego por goteo, la utilización del mulch plástico, que también evita que crezcan malezas y que tengamos que aplicar agroquímicos y nos reserva más el agua, y plantas de buena calidad e insumos accesibles y de fácil construcción por los usuarios. Así que con todo este paquete cerrado estamos en el medio hoy de un sistema instalado en producción. Excelente. Bueno, y quizás yo para comentar un poco al público general, hubo hace un tiempo una línea sí, era como un subsidio a los pequeños productores donde se hacían perforaciones y se instalaban paneles solares y se bajaban unas bombitas de unos 600 litros día, si no me equivoco, quizás Jerry vos estás al tanto. ¿Tenés idea cómo ha funcionado, si se han roto un poquito digamos, si la gente ha tenido dificultades? ¿Tenés alguna información sobre cómo se desarrolló y cómo sigue esto? No, la verdad que no. Estimo que haber sido por Permer, si bajaron algo de fondos para eso, pero no tengo ninguna experiencia vista de alguien que lo haya hecho acá en la zona. Bien, bueno, creo que con esto más o menos en el día de hoy estamos. Los invito obviamente al tercer módulo, que es el miércoles que viene. Desde ya, muchísimas gracias por el tiempo, Jerry, muchísimas gracias por la predisposición y el tiempo también, Luciana. A Jerry lo vemos más en la zona y a Luciana la esperamos a la brevedad. Espero verte pronto por aquí. Espero que sí. Gracias a ustedes, un gusto verlos y hasta la próxima. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Que anden muy bien. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Adiós. Hasta luego.